Hoy quiero comenzar tomando en cuenta, como algunas ocasiones lo hacemos, a los niños en particular. Porque parte de lo que vamos a estudiar hoy en la primera epístola del apóstol Juan, que es la que estamos estudiando domingo a domingo, tiene que ver, justamente el segundo aspecto, tiene que ver con la obediencia. Y como nos gusta incluir a los niños para que no quede una enseñanza muy solamente de adultos, pues entonces quiero empezar con esto que fue un motivo de reflexión para mi esposa esta semana y quiero compartirla con los niños. Escuchen esto, niños, y también ustedes los adultos. Ella empezó su dulce espera como madre. Yo la veía revoloteando por entre estas rejas del patio de la casa, llevar en su pico pequeñas ramas que uno a uno tejía para resguardar a su pequeña cría. Pasaron los días y escuchábamos un canto por allá debajo del tejado. Sí, nació el pequeñín que mamá esperaba. Hace unos días el bebé inquieto se escapó de su nido. Lo encontraron en el cuarto del niño de la casa, es decir, nuestro nieto. Los señores, muy identificados con el dolor tanto de la madre como del hijo, lo ayudaron a volver a su nido. Con dificultad el pequeño movía sus pequeñitas alas, pero como es su naturaleza volar, llegó por fin. Hoy la vuelvo a ver, parada en esta reja. Se ve triste, preocupada. Creo que volvió a perder a su crío. Va y viene, lo llama. Entre ellos se comunican con su canto. Ojalá la encuentre. Es una reflexión para las madres. Los hijos algún día tendrán que volar solos. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Dedica el suficiente tiempo para sus hijos? ¿Leen juntos la palabra de Dios? Los tiempos que vivimos son muy fuertes para los niños. Confiamos que Dios nos guíe y llevemos a feliz término esta tarea que nos dio. Dios nos ayude. Bueno, esa fue la reflexión que ella tuvo en cuanto a la obediencia y lo importante de cuidar de nuestros niños y cómo que sí necesitamos cuidarlos. Los niños nuestros son el objetivo de la mayoría de lobbies que se levantan en el mundo hoy. Y eso tan de moda que usted escucha acerca de cualquier tipo de ideología de género y cosas como estas, orquestadas inclusive por las Naciones Unidas, sostenido por las Naciones Unidas, son recursos de las Naciones Unidas que asignan a los países para que cada lobby en ese país haga propaganda de esa clase de cosas. El país que más propaganda haga y más tenga protagonismo en esto, más dinero recibe también de las Naciones Unidas para eso. No hay suficiente dinero para calmar el hambre de los hambrientos, pero hay dinero para alimentar campañas propagandísticas inmorales que van contra la ley de Dios. Ese es el mundo en el que vivimos. Y si desde las Naciones Unidas se promueve eso, ¿qué esperanza tenemos? Así que nuestros niños tienen que ser cuidados en casa. Desde la casa enseñarles. Lo que nosotros no les enseñemos en casa, a la luz de la palabra de Dios, ellos lo escucharán fuera totalmente tergiversado, para su triste perdición. Así que es nuestra responsabilidad hacerlo. Amén. Muy bien, primera epístola de Juan. Primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 2. Tierno como un padre que ama a sus hijos, tal vez como la pajarita aquella que mi esposa describía. Juan escribe a los suyos con la ternura de un hombre que ha sido experimentado ya con los años. Hay ocasiones cuando, aún amando mucho, nosotros, con la enorme responsabilidad puesta sobre nuestros hombros por Dios, como encargados de velar por otros, debemos ser duros y fuertes en ocasiones. No porque se ame menos, sino porque se ama mucho.
Porque es que amor es eso, el concepto del amor está tan desgastado y tan mal interpretado y comprendido, que muchas personas creen que porque se ama a alguien nunca se le debe llamar la atención. Nunca se le debe decir esto o lo otro porque se ama, cuando es al contrario. Porque amamos, por eso es que debemos corregir, como Dios hace con nosotros. Pero por supuesto Juan nos enseña que la corrección amorosa siempre es más eficaz que la corrección dura, áspera. Por supuesto en esto tiene mucho que ver nuestro temperamento. No todos somos iguales. Así que algunos somos muy duros y ásperos al decir las cosas. Esto tiene que ver también con cómo hemos sido formados, el trasfondo de dónde venimos, si venimos de padres gritones y abusivos, si somos de una cultura como la norte santanderiana, que es muy dada a expresar las cosas a voz en cuello, gritando, que uno no sabe cuándo están de buen genio o de mal genio, porque siempre hablan duro, fuerte, la mayoría. Y uno tiene que aprender que eso es parte de un patrón cultural. Si bien es cierto que a veces toque apelar a eso, Juan nos enseña, ya pasados los 90 años, que él podía decir las cosas que quería decir, cuán fuertes resultaban, y denunciar las cosas que quería denunciar, pero hacerlo con ternura. Porque al fin y al cabo está tratando a sus hijitos. Más de una vez en las epístolas, él va a referirse a sus hermanos en Cristo de esta manera. Y no es para acentuar ninguna paternidad espiritual. Valga la aclaración. No es que él quiere que se le reconozca como mi papi espiritual. Porque es que hay sectas que promueven eso. Por ahí usted ve a más de uno que sus feligreses le llaman papi o papá. No vaya a salir usted con eso acá, porque lo excomulgamos. El Padre nuestro es Dios. Él es nuestro Padre. Y no aceptamos aquel cuento de la paternidad espiritual. Que porque alguien fue el que le habló a usted del Señor, entonces se convirtió en su padre o en su madre espiritual. Ese es mi papá espiritual, esa es mi mamá espiritual. Corte ya ese asuntico. Él fue el que por la gracia de Dios, el privilegiado es él o ella, que por la gracia de Dios, Dios lo usó como instrumento para llevarle a usted a los pies de Cristo. Pero el papá de ese que le trajo a usted es también el Señor. El único padre que reconocemos. El Señor mismo lo dijo, no llamen padre a ningún mortal, excepto a su padre físico. Pero no llamen papá a ningún otro por ahí. Mi papá, eso, yo creo que se anticipaba lo del papa, ¿no? Así que no aceptamos eso. Y Juan no está usando la expresión hijitos en ese sentido relacional. Él lo está diciendo, si yo les llamo hijitos, es para que ustedes me llamen papá o papi. La secta maranata llaman a sus feligreses de esa manera. Pastor, no llame secta a eso. Eso es una secta. Bertucci y sus iglesias en Venezuela, Nahum Rosario, eso es una secta. Son sectas que se levantan, que engrandecen a un hombre, que entronizan a una persona y que se hacen llamar papi. De esa manera le llaman papi. Entonces cada hermano en cada iglesia pequeña que ellos fundan comienzan a llamar a su pastor papi. Eso no tiene ningún asidero escritural. Es una manera de abuso. Allí lo que hay es abuso espiritual. Y eso no es íntegro, no es sano. Juan no está hablando de eso. Juan se ve como un padre protector. Eso es todo, no como un padre espiritual. Y él dice, hijitos míos. No son desconocidos, son sus hijitos, dice. Mis hermanos en la fe, mis hijitos amados. Es tierno el lenguaje porque es la figura de una gallina resguardando sus polluelos bajo sus alas para protegerles. Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis.
habla con aquellos con los que él siente un enorme sentido de pertenencia y les deja ver claro la razón por la cual les escribo esto. Yo les escribo esto con un propósito: no pequen. Para que no pequen. ¿Por qué? Porque no vale la pena pecar. Porque el pecado no vale la pena. Pero inmediatamente pasa como a dejar claro el concepto. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo he hecho una división para que a usted le sea más manejable entre el versículo 1 y el versículo 6, hasta donde vamos a llegar hoy. De 3 puntos, a ver hasta dónde logramos llegar y a usted le sea más fácil recordarlo también. El primer punto: entre el ideal de Dios y la realidad nuestra. Lo que él plantea en primer lugar es el ideal de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el ideal de Dios. Que no pequemos. Pero a la vez es lo más recurrente que pasa en nosotros. El ideal de Dios se convierte en lo menos posible en nuestra práctica cotidiana. Porque lo más recurrente para nosotros es pecar. De hecho, podríamos hoy pedir a personas sinceras que levantaran su mano si no han cometido un pecado hoy, que el día está joven todavía. Y dudo que alguno de nosotros pase completamente en blanco. A estas alturas del día, imagínense hacia la tarde. Porque curiosamente Juan dice para que no pequéis. Pero el mismo Juan va a decir, y lo fue el objeto de estudio el domingo pasado, que el que dice que no peca, miente. Y a la vez hace a Dios mentiroso. Mire lo delicado de eso. Entonces parece que hay como una contradicción en esto. El ideal de Dios, hijitos, yo les escribo para que se cumplan ustedes el ideal de Dios, que no pequen. Pero ciertamente es que pecamos. Es lo que más hacemos. Es lo más natural a nosotros. Por eso Él pone la provisión y dice, y si alguno hubiere pecado, vaya si alguno. Si de pronto, si eventualmente hay uno entre ustedes que ha pecado, ¿será que hay uno entre nosotros? ¿O nos incluimos todos? ¿Por qué habla del pecado? Juan tiene claro que el pecado es la mancha que no puede quitarse y que ha hecho repudiar a ese vestido precioso. ¿Ha tenido usted un vestido lindo con una mancha horrible? ¿Usted quiere ponérselo? No importa qué tan lindo sea, si la mancha no sale, usted ya no quiere ese vestido. Yo recuerdo haberme emperifollado muy bien para una entrevista de trabajo en Bogotá. Y me puse un traje gris claro, hermoso, con una camisa rosada y una corbata que combinaba perfectamente. Y me fui de tal manera que me trataran conforme me veían vestido. Y salí a la entrevista y el día era un tanto lluvioso. Y por el camino, mientras iba a esperar el bus, pasó alguien y agarró un montón con su llanta un hueco que había ahí lleno de agua reposada, sucia, barrienta, y vino y ¡fla! Me la estrelló toda de aquí abajo. Y quedé lindo. De hecho, esa mancha jamás salió del vestido. Tuve que regresarme aburrido a cambiarme, llegar tarde a la entrevista, nunca me dieron el empleo. Perdí el empleo y perdí el traje. Y ya no quería más ese traje, no importa cuánto lo lavara, si se mandó lavar o lo que sea, no salió la mancha.
además que era claro, entonces se veía muy feo. Se veía feo. ¿Cierto que se ve fea una mancha en un vestido? Un vestido bueno, bonito, no importa qué tan bueno, ni qué tan caro, ni qué tan bonito sea, si tiene una mancha que no sale, usted ya le hace el feo. Bueno, el pecado es una mancha que obliga, que fuerza a Dios a no mirar. Porque cuando Él ve eso, cuando Él ve esa mancha, inmediatamente su justicia demanda limpieza de ese traje. No te presentes ante mí con ese traje sucio. Imagínense yo presentándome en la entrevista con ese vestido tal cual me dejaron. Bueno, usted disculpará, señor, pero yo con tal de cumplir a la entrevista vine así. No voy a tener tiempo ni de decir nada, me van a ver y van a decir, vaya y cámbiese. Eso hubiera sido. No era capaz de presentarme ante la persona que me iba a entrevistar de esa manera. Y muchos creyentes creen que una pequeña mancha puede pasarse por alto ante la santidad de Dios. Cuando yo leo al profeta Isaías, siempre termino siendo quebrantado. Porque no dejo de pensar en este hombre y en las enormes y magníficas experiencias que él tuvo con Dios. Pero Isaías en el capítulo 6 nos describe cuál fue su shock al estar frente a la santidad de Dios. Por eso me causa risa, desconcierto, y me parece un abuso por parte de aquellos que hoy en día hablan de entrar en la intimidad con Dios y en el corazón del mismo Dios. Por ahí hay una locata que hace cuadros ungidos y mantos ungidos y cosas y las vende por internet. Y dice que recientemente ella pudo entrar 4 días en el corazón de Dios. ¡Wow! 4 días en el corazón de Dios. Isaías apenas se acercó un poquitito. Y yo creo que Isaías es mucho más hombre de Dios que aquella mujer. Un poquitito. Y se acercó nada más a la santidad de Dios y dice, y ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios. Y de hecho, la actitud de los querubines confirmaron que era hombre inmundo. No estaba equivocado, sino que vinieron mandados por Dios para quemar con los carbones ardientes sus labios putrefactos. No era que le parecía, no era que tenía la sensación de que era inmundo, es que Dios lo confirmó porque tuvo que hacerle la limpieza. Y esta desfachatada mujer es capaz de decir que estuvo 4 días en el corazón de Dios. Hace rato debería estar en un manicomio por todo lo que dice. Pero con algún propósito seguro el Señor permitirá que siga yendo por uno y otro lugar del mundo haciendo lo que hace. El pecado distorsiona, mi hermano, la santidad de Dios. Santidad que Dios comparte con nosotros. Y al hacerlo, rompe la comunión. Lo primero que hace el pecado es que rompe la comunión con Dios y nos pone bajo la mira de su justicia. Eso es lo grave del pecado. ¿Sabe por qué nosotros lo vemos como algo laxo? No tan grave. Porque no caemos fulminados inmediatamente. Porque pecamos, mentimos, engañamos, robamos, damos falso testimonio, chismeamos, hacemos 10,000 cosas que son contrarias a la ley de Dios. Y aún así, como nada nos pasa, seguimos campantes, tranquilos. Peor aún, si ni siquiera hay culpa en nosotros a causa del pecado cometido, estamos verdaderamente mal. Pero si Dios aplicara su justicia de manera ipso facto,
y el pecador fuese fulminado por su santidad, ¿sabe cómo andaríamos nosotros? Como andaba yo de pequeño con papá. Mi papá con una mirada era suficiente. Estaba ahí como portándose mal en el culto, en una reunión, y una mirada de mi papá. Eso quiere decir que en la casa arreglamos. Compórtese. Néstor, mire, haga tal cosa y aquello y lo otro. Y no había tiempo de hacer 2 veces así porque ya estaba el golpe encima. ¿A quién le hizo así? ¿A quién le está haciendo de esa manera? Sí, algunos excesos, es verdad, pero a mí por lo menos no me frustraron, no me mandaron al psicólogo, no me traumaron. A mí no promuevo esa clase de cosas. De hecho, le digo a los padres que no disciplinen a sus hijos de esa manera, dándole golpetones y cosas así. Eso no es bueno, eso no ayuda. Pero a mí por lo menos no me hizo mal. Yo tuve que agradecer a mi padre la clase de disciplina, hasta el hecho de que me hubiera colgado una vez de una viga, y agradecerle. ¿Tan terrible era usted, pastor? No, tan drástico era mi padre. No es que yo era tan terrible, es que él era bien drástico. Bueno, le pusieron Severo por nombre. Pero yo extraño a don Severo. Y agradecí a don Severo siempre en vida, cuando estuvo, siempre agradecí su trato. Siempre. Porque como lo dije en otra ocasión, no, el recuerdo que yo tengo no es de un hombre inmisericordiamente duro, dándome fuetazos mientras yo estaba colgado de una viga. No, yo recuerdo a un hombre que mientras me daba me decía: es que yo te quiero mucho, hijito. Es que no puedes hacer esto y salirte con la tuya. Es que no voy a ir a visitarte luego a una prisión, porque hoy te robaste solamente esto, unos pesos por ahí que habían. Eso fue todo, pero mañana... Y no puedo permitirte eso. Eso es lo que yo recuerdo. Yo recuerdo es que él me decía que me amaba. Claro que yo no entendía cómo es que me amaba y me daba así de duro. En el momento no lo entendía, pero después, como dice Hebreos, después, la disciplina viene a dar su fruto apacible de justicia para aquellos que en ella han sido ejercitados. Así que el pecado daña, destruye, rompe la comunión. Cuando se da un adulterio en una pareja, porque el hombre peca o porque la mujer peca, y eso se hace público, lo primero que se rompe es la comunión. Ya no quieren estar juntos. Hay una tercera persona inmiscuida en esa relación y daña completamente todo. Y no hay libertad, no hay confianza y se rompe la comunión. Si esto pasa entre nosotros, ¿qué cree usted que pasa con Dios? Que usted puede seguir tan campante, porque así somos, que podemos seguir tan tranquilos como si nada. No, es que Dios es mi parcero. Algunos tienen un diosito inventado para la conveniencia de ellos. Y el diosito que se han hecho les permite todo eso. Pero el Dios de la Biblia merece nuestra reverencia. Y si bien es cierto que por misericordia y por la obra de Cristo como mediador, Él no acaba con nosotros, eso no significa que no estemos bajo su mira. Pero Juan dice: y si alguno hubiere pecado, entonces, esta es la noticia buena. La noticia mala es que pecamos siempre. Siempre estamos pecando, de una u otra manera. Pero la noticia buena es que hay una salida. Hay una provisión para eso. Cuidado, no se equivoque usted pensando que como hay una provisión para el que peca, entonces... El apóstol Pablo, ¿no? Qué bueno
Como estamos bajo la gracia, le decían algunos a Pablo, porque él predicaba todo el tiempo sobre la gracia. Entonces, como estamos bajo la gracia, y entre más nosotros pequemos, más gracia nos visita. Entonces, pequemos más para que venga más gracia. Y Pablo dice que el que piensa así, no le ha amanecido. No sabe lo que es la gracia. No tiene idea, no ha tenido un encuentro con Dios. El que piensa que porque estamos en la gracia, sí, está en la iglesia bíblica la gracia. Pero esto no es un lugar de personas acostumbradas a pecar y vienen cada domingo a acicalarse en uno con otro. ¿Y cuál fue tu pecadito esta semana? ¿Y el tuyo? Bueno, pues yo la pasé muy bien con este y con otro. Quien tal concepto tenga está equivocado. Y está en el lugar equivocado también. Porque no es lo que propone la Biblia de ninguna manera, por ningún lado. Es de lo que nos acusan a nosotros. La acusación más fuerte que tenemos afuera por parte de nuestros detractores en esta ciudad y fuera de ella es que invitamos a las personas a ser muy laxos con el tema del pecado. Una vez salvo, salvo para siempre, no importa lo que hagas. Yo no sé de dónde sacan eso, de su propio corazón perverso, porque de la Biblia no, ni de nosotros. No es lo que creemos, no es lo que la Biblia enseña, así que están equivocados. Es al contrario. Cuanto más conocimiento y más experiencia tenemos con la gracia de Dios, más cuidadosos somos de los pasos que damos. ¿O no? ¿Cuál es nuestro problema, hermano? Porque es que nos encontramos en la misma lucha que el apóstol Pablo. Pablo dice, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Usted no tiene esa misma lucha? Es que no quiero hacer más esto, pero termina haciendo justo lo que usted menos quiere hacer, porque sabe que es lo que más le esclaviza y lo que menos le conviene. Tal vez el problema esté en esto, que cuanto más nos ocupemos en no pecar, más tentados seremos a hacerlo. Más pecado cometeremos. ¿Por qué? Porque el enfoque está equivocado. Para empezar, el enfoque está comenzando a partir de nosotros. Yo no quiero pecar más. Y me esfuerzo y hago lo mejor de mí por no pecar más. Y el enfoque parte de mí. Es un enfoque erróneo totalmente que me lleva a esclavizarme más. ¿Cuál es el enfoque correcto? El enfoque correcto es mirar a Cristo. Si centro mi atención en Cristo, en su obra, en la provisión que Él ha hecho para mí, si aprendo a deleitarme en Él, en su palabra, más ocupado estaré en Él y menos tiempo tendré para mí mismo y para pensar cómo lucho contra esto o con lo otro, porque cuanto más esté concentrado en Él, más arsenal tengo para enfrentarme a la tentación cuando viene. Cambia el enfoque. El enfoque cambia. Se pone en Él y no en mí. Y cuando hago eso voy a poder librarme un poquitico mejor. El segundo punto lo toco desde el versículo 2 para hablar de lo que Juan dice acá. Abogado tenemos para con el Padre. Pero para mí es un abogado y sustituto. Ese es, abogado y sustituto, y usa una palabrita que pocas veces se ve en el Nuevo Testamento, es más del Antiguo Testamento. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Oiga esto bien, Jesucristo el justo. Y si es el justo, tiene que impartir justicia, aún siendo abogado. Yo creo que dentro de mí hay un abogado frustrado. Siempre me encantó el derecho. Y la razón por qué nunca estudié derecho es por la premisa con que parte el derecho en nuestro sistema. La premisa de la que parte es esta: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nunca pude con eso, porque la Biblia parte de lo contrario. Toda persona es culpable a menos que pueda demostrar que es inocente.
Entonces, cuando el concepto del derecho parte de lo que es contrario a la Biblia, no pude con eso. Pero por supuesto llevo ahí una cantidad de cosas alusivas al derecho, a lo jurídico, que me son muy interesantes, que me resultan apasionantes. Por ejemplo, el papel de un fiscal. Recabar toda clase de pruebas para hacer ver ante el aparato judicial que ese hombre que está siendo acusado merece eso porque es culpable. El antagónico, el abogado, el pagado por el cliente, que conociendo la ley tiene que conocer los detalles por parte del cliente también y decirle cuando van a hacer el arreglo: a mí dígame la verdad de todo, no me oculte nada. Usted sí hizo eso que le están acusando. Dígame la verdad, ¿cómo fue todo? Porque él conoce la ley y los vacíos de ella también, y sabe a qué recurrirá para, aún sabiendo que ese hombre es culpable, para él lo es, él usará la ley para mostrarlo como inocente. Y yo no pude con eso. Por eso fue que no, y menos con el derecho penal. No puedo con esa cosa, porque se termina defendiendo delincuentes, gente culpable, pero que están pagando un recurso a un profesional de la justicia que lo sacará como inocente, pero no es inocente. Eso me parece absolutamente grave y por eso fue que no pude con eso. Y entonces dice: y este abogado nuestro, que es Jesucristo justo, es también, ¿qué cosa? La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a pensar en esta palabrita, propiciación. Es tomada del Antiguo Testamento, de esa parte final que se ponía encima del arca de la alianza y que cubría todo eso, en donde se guardaban cosas sagradas, y la tapa que cubría esto, que servía a la vez de separación entre lo que era la santidad de Dios y la conducta del hombre. Esa tapa separaba eso, el propiciatorio se llamaba, estaba allí esa tapa de oro puro que cubría todo eso. Sobre esa tapa habían 2 querubines puestos por Dios, resguardando siempre ese lugar. Inasequible. Allí en ese lugar era que la presencia de Dios se manifestaba. En el propiciatorio, para reconciliar al hombre a través de un sacrificio. El Dios ofendido, el Dios enojado, pero no hable del enojo de Dios. Dios es amor. No hable de la ira de Dios. La Biblia habla tanto de la ira de Dios como de su amor. Y la ira de Dios muchas veces es expresión de su amor. Así que nadie puede sacar eso de la palabra de Dios. Y cuando se manifestaba eso, habría que apaciguar a ese Dios. Y solo era posible a través de un sacrificio que Él mismo había establecido. Sacrificio de un inocente, un animalito, que tenía que ser sacrificado por eso. Y observe lo que dice Juan, porque me impacta mucho que cuando la resurrección de Cristo, cuando las mujeres vinieron al sepulcro, encontraron sobre el lecho mortuorio donde Jesús había estado, lo único que vieron allí fueron ¿qué? 2 ángeles, como los querubines que cuidaban el propiciatorio. 2 ángeles, uno a la cabeza, en donde se suponía que Jesús había estado, y el otro a los pies, resguardando ese lugar. Y luego dándole las buenas noticias de que el Señor había resucitado. Y oiga lo que dice Juan aquí, dice: Él es nuestra propiciación. Él se hizo presente allí para decir: yo sigo siendo la propiciación entre ustedes y el Padre.
Yo sigo estando presente. Y observe los términos que él utiliza, que son muy interesantes. Hay dos palabras que se derivan de esta propiciación. La una es expiar y la otra es propiciar. Expiar y propiciar. Y para entenderlo mejor, no es que queremos pasar desaviando, yo también tengo que leer e investigar un poco, esto no es producto de mi arsenal intelectual, no. Tengo que recurrir a algunos libros también para comprender mejor esto. La palabrita para propiciación nos dice mucho y debo decírsela no por jactancia, porque la investigué. Es hilasmos, el griego, hilasmos. Y mire lo que significa. Tiene tres connotaciones. La primera, el sujeto es el hombre apaciguando o aplacando a quien ha ofendido. Esa es la primera acepción de la palabra hilasmos o propiciación. El hombre apaciguando, aplacando a alguien que ofendió. Segundo, es Dios perdonando, Dios proveyendo los medios para restablecer la comunión con el hombre. Y tercero, es llevar a cabo una tarea mediante un ritual para renovar o remover la mancha, que desaparezca la culpa, es desinfectar, limpiar al hombre y capacitarlo para que restablezca su relación con Dios. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que en Cristo y por Cristo, los tres significados se aplican a su obra. Los tres. Él restaura la comunión con Dios y la preserva. Él provee los medios para ese restablecimiento de la comunión. Él provee el sacrificio porque lo hizo con Cristo. Él es el que pone en el hombre el deseo de presentarse ante el Señor limpio. El hombre nunca querrá hacer esto por sí mismo. Toda religión, hermano, en el mundo, sobre todo las religiones de tipo antiguo, toda religión tiene la tendencia de hacer creer que hay algo que el hombre debe hacer, porque se interpone algo que en algunas religiones no lo llaman pecado, pero nosotros sabemos que es el pecado. Se interpone algo para que el hombre pueda tener acceso a esa divinidad que él supone en su mente, religiones de misterio antiguas. No es así el cristianismo, ni tampoco el judaísmo. En el judaísmo y en el cristianismo, que se origina del primero, es claro el concepto. No da lugar a las dudas. Lo que se interpone se llama pecado. Y el único que puede remover ese pecado es Dios. Ni siquiera es el hombre a partir de su voluntad. Es que yo removeré el pecado que tengo, y una vez que yo lo remueva, entonces Dios tendrá que venir a mí, porque ya no hay pretexto para que me asista. No es así. No podemos remover el pecado, ni lo queremos remover de nosotros. Siempre suelo decirles, ¿usted cree que las personas que están fuera de estas paredes, de este lugar donde estamos adorando al Señor, que están en otros asuntos, están tristes mirando un partido de fútbol? Y qué aburrido yo mirando este partido, yo quisiera estar en la iglesia. ¿Usted cree? ¿Usted cree que los que están en el río y en la piscina, dándose una buena mañana soleada, están allá diciendo, ay, qué aburrido estar aquí, en lugar de estar invocando al Señor allá en la iglesia? No, ellos están allá porque es donde quieren estar. Porque nadie que está pecando está diciendo, pobrecito yo que soy víctima del pecado, me toca pecar porque soy pecador, pero yo no quisiera. ¿Se conoce a alguien así? No. Las personas se deleitan en su pecado. Ellos la pasan a gusto en eso. Y eso es lo que rompe la comunión con Dios, y no les importa en lo más mínimo. ¿Usted ha visto que cuando usted le habla a personas, a ciertas personas, acerca del Señor, del temor a Dios, y esto le dicen, a mí no me interesa saber sobre eso? ¿Conoce personas así? A mí no me importa, no me hable de eso.
Pero es que mire la Biblia fue escrita por hombres, yo no quiero saber nada. Pero mire, Dios dice en su palabra, ¿cuál Dios? ¿Ha habido personas así? No pierda su tiempo con personas así. Deje que el Señor sea el que haga la obra en ellos. Siga orando por ellos, pero usted no se desgaste con ellos. Porque sus argumentos no van a servir de nada ante una persona así. No deje de orar. La oración hará lo propio. El Señor hará lo propio a través de la oración. Pero usted no va a hacer más que ganarse mayor enemistad con él o con ella. Porque están deleitándose en esto. No están aburridos y esclavizados a ese pecado. No, ellos están a gusto. Él es nuestra propiciación, dice Juan. Él, Cristo fue suficiente. Él vino y se puso en medio para restablecer la comunión. Y Él mismo fue el sacrificio. Sacrificio que Dios aceptó. Piense en la figura del abogado. Defendiendo a un hombre que evidentemente es culpable. El fiscal está de acuerdo en que el hombre es culpable. El jurado está todo unánime de que ese hombre es culpable. El abogado que lo está defendiendo sabe que es culpable. Y el propio hombre también, con todas las evidencias, admite su culpa. Todo señala y apunta hacia él. Y el juez se alista para dar un mazazo y dar la sentencia de culpabilidad. De hecho lo hace. Declaro culpable a este hombre que está siendo presentado acá. Y el abogado asiente, es culpable. Y el fiscal asiente, es culpable. Y el jurado es culpable. Pero en eso la sorpresa es que el abogado mismo se vuelve ahora al juez y le dice una palabra a su señoría. Una palabra. Él es culpable, sí, yo lo sé. Y también él lo sabe. Y ustedes también ahora lo saben. Pero él es uno de los míos. Ahora se presenta el abogado para decir, mírame bien. Yo soy tu hijo, Padre. Tú eres el juez, pero yo soy tu hijo. Y yo estoy defendiendo a ese hombre. Y yo no estoy diciendo que no es culpable. Sí es culpable. Claro que es culpable. Tú tienes razón. Y tu justicia va a ser satisfecha porque ese hombre es culpable. Pero ese hombre, Padre, pertenece a mí ahora. Y todo lo que has de darle a él como castigo, ahora yo pido que lo des a mí. Y que él sea exonerado de esa justicia que iba a caer sobre él. Y el juez dice, mientras haya un pago, no hay problema. Ahora usted entiende por qué dice que es nuestro abogado. Mire, dice Juan que es nuestro abogado hoy. ¿Por qué necesitamos un abogado hoy? Porque somos culpables. Seguimos siendo culpables de pecado. Seguimos pecando. No solo es que Él removió el pecado de Adán, su sacrificio, para cubrir ese pecado, sino que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros porque seguimos pecando. Y toda vez que pecamos, entonces el Señor Jesús está allí ante el Padre para decir, Padre, tienes razón, Él es culpable y yo lo sé, pero yo pagué el precio por los pecados pasados, presentes y futuros de él. Es más, ese hombre posiblemente cometa más pecados hasta llegar a su tumba. Pero yo pagué por eso. Aquí la lectura tiene que ser cuidadosa. Que nadie se llame a error. Si eso es así, eventualmente entonces ¿alguno de nosotros puede pecar? Bueno, eso es lo que va a decir Juan también más adelante. Y lo que ha dicho ya. El cristiano es una persona que vive como todos los demás en un cuerpo que no ha sido redimido aún. Él ya es salvo. Su nombre está escrito en el libro de la vida.
Pero él todavía está en un cuerpo irredento que le inclina más al mal que al bien. Y de cuando en cuando puede cometer eventualmente, no es la constante, no es voluntario, no es programado, no es atentando contra la gracia, que ese hombre dice, como la gracia me cubre, voy a pecar porque la gracia me cubre. Cuando alguien piensa de esa manera, no ha entendido qué es la gracia. No lo ha comprendido. Porque cuando alguien lo ha comprendido, lo que menos quiere es dar razón al Señor para que ejecute su justicia y para tener que recurrir al abogado. Cada vez que usted recurre a un abogado por alguna cosa que hace, ¿cuánto le cuesta? ¿Es de gratis la consulta? ¿Se da cuenta? Y es cierto que es molesto. Ay, doctor, qué pena otra vez buscarlo para esto, pero es que mire que ahora me sucedió tal y tal cosa y tengo este lío con un vecino y soluciona eso y pague al abogado. Y después se presenta y usted no quiere estar molestando tanto al abogado, va a comenzar a pensar, oiga, realmente esta persona como que es bien conflictiva porque todo el tiempo tiene líos con la ley, algo está mal con él. Y aunque es su abogado, es incómodo estarlo molestando. ¿Usted se imagina a nosotros constantemente teniendo que recurrir al abogado? ¿Usted se imagina que Dios tuviera la paciencia que tienen los abogados? Que cada vez que Jesús llegara como abogado ante nosotros, allá dijera, otra vez a hablarme de fulanito. No, pero ese ya se acostumbró a lo mismo. ¿Entiende? Porque el cristiano que comprende esto se deleita en la ley de Dios, en el Dios que dio su ley, y eso lo lleva a pecar lo menos posible. El pecado es un accidente en la vida del regenerado, no es la constante. Es un accidente, algo que puede presentarte de manera fortuita, pero que inmediatamente que sucede, ¿qué hace la persona regenerada, el Hijo de Dios? Consciente de eso, se siente reprendido, se sabe reprendido. Dios, ¿por qué estoy pensando esto? Ni siquiera tiene que haber ejecutado el pecado. La sola idea, la pura idea de que pase por la cabeza y de que yo peque ya me hace a mí, Señor, ¿qué estoy pensando? Y dígame la verdad, ¿no hay pecados en cada uno de nosotros de los que nosotros mismos nos avergonzamos? ¿No hay pecados en los que usted a veces dice, pero yo, ¿cómo estoy pensando esto? Que a usted le daría pena que otra persona lo supiera. Que si alguien pudiera pensar, saber lo que yo pienso constantemente, yo viviría ruborizado y lejos de esa persona. Porque me ruborizo de las cosas que soy capaz de pensar todavía. Pero aquí aplica también lo que dijo Martín Lutero. No somos responsables de lo que pensamos. No somos responsables del todo. Oiga lo que dijo Lutero. Los pájaros pueden revolotear sobre mi cabeza, particularmente sobre la cabeza de los que tienen suficiente pelo, pero no pueden hacer un nido en ella. Pájaros pueden revolotear, inclusive a la distancia pueden dejarme caer una sorpresa. Pero que vengan a hacer un nido en mi cabeza, ¿de quién depende? De mí. Los pensamientos son así. Yo puedo ser asateado por un pensamiento constantemente. Vienen lanzas, vienen pensamientos, me asaltan constantemente. Eso puede pasar, pero yo soy responsable de cómo proceso esos pensamientos y cómo los convierto en acciones pecaminosas que atentan contra la santidad de Dios. Yo soy responsable de eso. Lo que pienso, ahí viene. Por eso le digo, no hay pensamientos que le asaltan a ustedes, pero ¿cómo estoy pensando esto? ¿Por qué yo pienso esto? Porque somos así, somos pecadores. Estamos todavía en este cuerpo irredento. Pero si usted da rienda suelta a ese pensamiento, usted es culpable. Y usted no podrá decir, como decía yo de jovencito, es que mi debilidad, Señor, tú la conoces. Y nadie tiene por qué saberla porque es que tú me comprendes. Eres tan maravilloso y tan grande, Señor. Y lo decía cantado y como en poesía que le gustaba a todo el mundo.
Suena hasta bonito, tiene razón, mire, Dios es tan complaciente, era lo que yo decía. Dios es tan complaciente que Él tolera que yo peque, y Él dice, hijito, yo te amo, yo sé que eres débil y frágil, pobrecillo. Ese es el Dios que yo quería, pero ese no es el Dios de la Biblia. Cuando el pensamiento viene, entonces, ¿cómo lo proceso? Es mi responsabilidad. Y el apóstol Pablo dice, tomamos cautivo todo pensamiento y lo traemos y lo sometemos a la obediencia a Cristo. Señor, estoy pensando algo que me horroriza, Padre, esto es, y Dios no lo conoce acaso. Esto es lo que estoy pensando, Padre, estoy horrorizado, ¿cómo yo puedo ser capaz de pensar cosas como estas? Y los traigo ante el Señor porque yo no puedo con eso. ¿Sabe? Yo he aprendido en lo práctico, hermano, que hay ciertos pensamientos que no los proceso más de un segundo. Llegó e inmediatamente deséchelo. Tan rápido como llegó, no se quede allí. Y será, y de pronto, y si lo otro, y si aquello. No, ya perdió. Así como llegó, deséchelo. Ocupe su mente en otra cosa. Porque así como llegan pensamientos de ese tipo, Dios también es especialista en mandar pensamientos buenos para nosotros. ¿Sabe qué es lo curioso? Que eso sí los procesamos lentamente. Con todo lo que viene de Dios andamos en cámara lenta. ¿Será que el Señor quiere? Pues yo siento que debería, yo siento que, y como venimos de un trasfondo pente, en donde solo sentimos, yo siento que tal cosa, yo siento que tal otra, yo siento que aquello, y de ahí no pasamos. Es parte de nuestra conducta dañina. No, es que sabemos lo que hay que hacer. Usted sabe lo que hay que hacer. Y hay cosas específicas que yo podría citar, pero vamos al punto ahora. Versículo 3, tercer punto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Oiga el ejemplo que él pone. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué es él? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Conocer, hermano, es obedecerle. Conocer a Dios es obedecerle. Pero separemos un poquitico dos cosas. Conocer a Dios y conocer de Dios. Empecemos por el último. Conocer de Dios habla de la razón. Habla de un asunto intelectual. Si yo conozco de Dios, conozco la Biblia, conozco algunos libros de teología, conozco algunos autores bíblicos, conozco de algunas iglesias, historia de la iglesia, conozco de eso, sí conozco algo de eso. Pero conocer a Dios habla de un conocimiento relacional, experimental. Conocer a Dios es un abismo entre conocer de Dios y conocerle a Él. Son dos cosas diferentes. Ahora, sabiendo que conocer a Dios son palabras mayores. Es decir, no hay ningún hombre que pueda decir, conozco de Dios todo lo que hay por conocer. ¡Wow! ¿San qué le llamamos a ese? ¿San conocimiento? Porque si bien es cierto que a Dios le plació revelarnos en su palabra algo de Él, es cierto también que en la palabra de Dios no está revelado todo lo que Dios es. Y si con lo poco que hay revelado se nos hace la cabeza de cuadritos, imagínense si nos revelara todo. Es más,
no sabemos qué porcentaje del 100% de Dios esté revelado en la Escritura. No lo sabemos. Es posible que el 1%, o el 10%, o menos del 1%, como el cerebro de muchos de nosotros, que vamos a la tumba sin estrenarlo. Eso dijo Einstein, que muchos se van a la tumba sin estrenar su cerebro. Que tenemos una capacidad mucho mayor de la que desarrollamos en la vida. Que aún los más intelectuales llegan a desarrollar la capacidad cerebral un 7% y nada más. Y el resto se va a la tumba, a que los gusanos se nutran del conocimiento que nosotros llevamos allí. ¿Usted cree que alguien puede decir, conozco a Dios? Bueno, Juan utiliza un sentido en que tenemos relación con Dios, en que procuramos tener una relación cercana con Dios. Pero él no está hablando de un conocimiento de que sabemos todo acerca de Dios. Y si con lo poquito que sabemos de Dios nos hacemos la vida como nos la hacemos entre nosotros mismos, porque fulanito no cree igual que yo respecto a esto, y fulanito tampoco, y sutanito cree aquello y yo creo esto, entonces por eso ya no es mi hermano y aquello, y si nos damos de esa clase de enfrentamientos por ese pequeño conocimiento que tenemos, ¿qué tal que conociéramos más? Pero Juan lo reduce a esto. Dice, si conoces de Dios, lo que conoces de Dios debe serte suficiente para que le obedezcas. Porque Dios nos reveló lo que Él creyó que necesitábamos para la vida y para la piedad. Eso fue lo que nos reveló. Si no nos reveló más es porque no era necesario. Lo que hay aquí es lo que necesitamos. De hecho, es claro en la Biblia que más allá en la eternidad, en la ciudad de Dios, conoceremos como nunca antes. Y todas las respuestas allí, todas las preguntas tendrán respuesta allí. Es más, yo soy de los que cree que allí ya no tendremos preguntas. Que solo llegar allí ya será suficiente para no tener una pregunta más que hacer. ¿O cree usted que alguno de nosotros preguntará, ¿y yo por qué estoy aquí? A mí me gusta lo que Billy Graham dijo de eso. Billy Graham dijo que al llegar al cielo nosotros todos vamos a formular 3 preguntas. Eso es asunto de Billy Graham, no es de la Biblia. Pero me gusta porque dice, la primera pregunta que nosotros vamos a hacernos allí es 3 sorpresas, dice él, no son ni preguntas, son 3 sorpresas. Dice, la primera sorpresa es que vamos a llegar buscando a esos íconos que tanto admiramos aquí y que se supone que tienen que estar allá. Es más, tienen que estar al lado del Señor porque, ¡wow!, generales de Dios para nosotros. Y vamos a buscarlos por todo lado y no están. Sí, esos que usted está pensando. No me haga decir nombres, porque yo caigo fácil en esa tentación. Me pica la lengua. Pero van a llegar a buscar algunos hermanos pentecostales. Uy, hermano, en el cielo van a haber pentecostales, yo creo que sí. Y muchos. Y entonces cuando lleguemos allí vamos a comenzar y no está fulanito de tal. No es posible que el hermano Y.A. no esté aquí. Y no es posible que el hermano G.M. no esté aquí. Y el hermano C.L. tampoco está aquí. Oye, y la hermana A.M., esposa del hermano G.M., tampoco está aquí. Eso no es posible. Dice que esa va a ser la primera sorpresa. El que entendió, entendió. El que conoce las iniciales. ¿Es mejor así, sí o no? ¿Es mejor así, como que pecamos menos? Y la segunda sorpresa. ¿Y por qué está el hermano fulanito acá? ¿Y cómo es que fulanito está acá? Ni siquiera era hermano para mí. Y está aquí y al lado mío. Y allá en el cielo no vamos a poder hacerle el quite como acá. Solo amor. El cielo es el estado más cercano al que los hippies de la década del 70 aspiraron. El lugar ideal, amor y paz. Sin drogas de por medio, sin hierbas de por medio. El lugar ideal. Y usted llega allá y
¿Y cómo es que usted también está acá? Wow, si yo lo conozco. Pero Dios lo salvó. Pero la tercera sorpresa, dice Billy Graham, es que vamos a mirar a toda esa indescriptible hermosura y vamos a mirarnos a nosotros. ¿Y yo por qué estoy aquí? Si no está fulanito que supongo que debería estar, y si está sutanito que no tendría por qué estar, ¿por qué yo estoy aquí? Gracia. Esa es la respuesta. Gracia. Mire lo que dice Juan y vamos terminando. Obediencia. Obediencia. ¿Sabe por qué el conocimiento intelectual de Dios no es suficiente? Los filósofos griegos que indagaron en todo, hermano, que pasaban el tiempo contemplando hacia las estrellas y escribiendo todas sus inquietudes y se formulaban preguntas de todo tipo. Sin embargo, no tenían un conocimiento y atribuían muchas cosas a los dioses. Sócrates y Platón no tuvieron ningún reparo en reconocer la homosexualidad como algo que no era ni siquiera inmoral ni falta de ética. Era parte de la conducta humana en algunas personas. Semejantes pensadores todavía citados hoy y no vieron nada inmoral en algo que claramente para la Biblia es inmoral. Lo que prueba que el conocimiento intelectual sin Dios no es nada. No es nada. Porque pero ese conocimiento puede llegar a ser para nosotros igual que para ellos si no obedecemos. Con la diferencia que para nosotros es más grave. Porque a nosotros se nos va a inculpar de que decimos conocerle. Yo conozco a Dios, yo sé lo que Él dice respecto a la mentira, yo sé lo que Él dice respecto al robo, yo sé lo que dice respecto a los pecados sexuales, yo sé lo que Él dice, pero no quiero hacer caso. Estoy peor. El que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Dios, no solo está, sino que se perfecciona. Eso es la razón por la cual sabemos que estamos en Él. Y termina con esto. El que dice que permanece en Él, tiene una gran tarea. La imitación de Cristo. El ser como Cristo. Esa es la tarea de nosotros que decimos que andamos en Cristo, que conocemos a Cristo, en serio. ¿Y cómo se comportó Cristo? ¿Y cómo fue Cristo en esta o aquella o tal circunstancia? Y como Él fue, entonces yo seré, porque soy la imitación de Él. Déjeme formularle estas preguntitas para cerrar. Hágase esta prueba para saber si usted está en Cristo, si lo conoce o no. Voy a empezar incluyéndome yo, pero es para todos. ¿Le parece? ¿Amo el pecado igual que antes? ¿Me ufano de este o aquel pecado? ¿Usted recuerda cuando estábamos sin Cristo? Bueno, no quiero pasar de modesto ni nada. Yo tengo poca experiencia en eso de estar sin Cristo. Gloria al Señor. Porque desde los 7 años soy creyente. Pero por supuesto he experimentado cosas pecaminosas. No están ante un santo, evidentemente que no. Y me ufané algunas veces de algunos pecados. Porque uno no podía quedarse atrás de los muchachos del colegio, de la escuela, que ya habían pasado por esto y por lo otro, y uno quedarse ahí como el tonto. Entonces había que ufanarse de eso también. Y si ellos contaban una aventura pecaminosa, había que superarla y contar algo mayor. ¿Se ufana usted del pecado? ¿Planea usted pecar? ¿Planea pecar y ojalá de tal manera que no sea descubierto? Recuerda con nostalgia sus pecados pasados, añorándolos con mucha tristeza y pensando, no con tristeza de pesar, de arrepentimiento, sino de que qué lástima que ahora no puedo hacerlos. ¿Cómo quisiera poder hacer esas cosas y seguir siendo cristiano? ¿Sabe que muchas iglesias eso es lo que han logrado hoy? Han logrado conciliar el sentido de la culpa de muchos que saben que pecan
con el sentimiento de estar ahí en medio sin que nada les pase, tranquilos, todo está bien, hermano. Eso es de nosotros, los seres humanos, todos pecamos. Y han aprendido a ser muy flexibles con eso. Y por último, esta pregunta: ¿me siento cómodo al volver a mi pecado? Cuando vuelvo a ese pecado que me esclavizaba y otra vez me someto a él, ¿me siento cómodo? ¿O no puedo? Cuando usted pasa por ciertos lugares a donde le gustaba ir y ahora los ve y dice: Dios, ¿cómo podía yo estar por acá? ¿Usted siente repugnancia por eso o siente nostalgia? Ay, los domingos en la tarde. Si es así, está grave. Los días miércoles eran programados para tal y tal cosa pecaminosa y las extraña con nostalgia. Si es así, algo está grave, muy grave. El conocimiento de Dios me trae a la obediencia. Pero una obediencia, escuchen, una obediencia no restrictiva, una obediencia no resignada. Me toca obedecer, porque si no, ¿qué? En el fondo lo que estamos diciendo es: yo no quiero obedecer, yo voy a hacer tal cosa. Ese es el niño, ¿no? Siéntate, Juanito, siéntate. Y Juanito no se sienta. Juanito, siéntate. Y Juanito sigue hasta que al fin le dice a la profesora: está bien, me voy a sentar, pero por dentro estoy de pie. Si esa es la condición de muchos, estamos mal. La obediencia no es así. Nuestra obediencia no es restrictiva, no es por miedo. Nuestra obediencia tiene que ser por amor. ¿Por qué obedezco, Señor? Porque te amo, Señor. Porque esa restricción que tú pones para mí es para mi bien. Es algo que me hace bien. Porque ahora aprendo a hallar contentamiento en ti y solo en ti. Y déjeme decirle, hermano, que Cristo sí es suficiente en todo y para todo. Pero usted tiene que experimentar esa suficiencia. Hasta que no llegue a experimentarla, usted no sabrá si es verdad o no. Pero Él es suficiente en todo y para todo. Así que no hay razones para andar por ahí en desobediencia. No hay razones. Pero nuestra obediencia tiene que ser una obediencia amorosa. Y cuando lo hacemos así, lo que nos inunda es el gozo, la alegría, no el temor ni el miedo. Señor, gracias. Esta es la palabra tuya para tu pueblo.